Vamos a empezar esta vez un poquito para variar la dinámica. Decidimos que cada uno de los panelistas presentara en un corto video un poco la oferta de información y la oferta de herramientas que tiene cada una de las entidades que ellos representan para los empresarios que están, muchos de ellos reunidos en este auditorio. Así que vamos a empezar con el video de Juan Daniel Oviedo, el director del DANE, que nos va a contar un poco en este video en qué está trabajando el DANE en términos de información. Buenas tardes a todos, estamos muy complacidos de compartir con ustedes en este panel del Congreso Agropecuario Nacional que organiza la SAC. Aquí queremos manifestarles rápidamente cuál es el rol del DANE en la producción de información de calidad para los sistemas de producción agropecuaria. Fundamentalmente, contamos con un Censo Nacional Agropecuario realizado entre 2013 y 2014, cuyo aporte fundamental ha sido actualizar el marco geoestadístico agropecuario, es decir, el mapa de todas las unidades productivas agropecuarias y no agropecuarias que existen en el país, para que nuestra encuesta nacional agropecuaria, que es la herramienta con la cual queremos generar información periódica y continua de área sembrada, área cosechada, rendimientos y otros elementos de innovación y de otras características de los sistemas de producción, pueda llegar a las unidades de producción que son representativas para definir cuál es la dinámica económica en materia productiva del sector agropecuario colombiano y sobre todo acercarnos a esa variable tan importante para los desafíos que tenemos en el futuro, que es la productividad. Gracias a esa ENA que realizamos periódicamente y que estamos haciendo en convenio con el Ministerio de Agricultura y Colciencias, también el DANE está innovando para poder optimizar los procesos de recolección y garantizar que podamos tener información a tiempo y relevante para la toma de decisiones. Después de los sistemas de producción, vamos al sistema de precios, en donde en el eslabón mayorista contamos con el CIPSA, que con frecuencia máxima diaria, excepto 2 días del año, recoge precios de todos los productos agropecuarios y los insumos respectivos que se transan en los centros de abastecimiento del país. Pero uno de los elementos fundamentales que tiene el sector agropecuario es su gente y sus condiciones de vida. Por eso nosotros también nos estamos aproximando a través de la GIH con el marco rural para poder definir cuáles son las condiciones de empleabilidad que en los últimos meses han sido críticos en el análisis de política pública en materia de generación de empleo, pero también no solo preguntamos sobre las condiciones del mercado laboral, sino sobre sus condiciones de vida, y desde los últimos años y específicamente desde este año estamos trabajando con mediciones de bienestar subjetivo para definir cuáles son las percepciones de seguridad de las personas que habitan en el campo colombiano, cuáles son sus perspectivas políticas y, por qué no, cuáles son sus percepciones sobre la vida en general, para garantizar que producción, precios y sobre todo la gente puedan contar con la información del DANE para tomar mejores decisiones, generar competitividad y sobre todo cerrar las brechas entre el campo y la ciudad en el país. Muchas gracias. Entonces, Censo Agropecuario, Encuesta Nacional Agropecuaria, el sistema de precios y la información del campo es como información social del campo, son como los puntos claves, Juan Daniel, que están trabajando en este momento en el DANE. Seguimos con el video de Felipe Fonseca, director general de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA. La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA se consolida como entidad técnica del sector agropecuario para el diseño, formulación y ejecución de mejores políticas públicas, basado en la innovación y uso masivo de tecnologías de información. Ejemplo de ello es el Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria CIPRA, primer geovisor oficial con información de libre consulta y descarga para la toma de decisiones en el campo. La UPRA es un brazo de pensamiento muy importante para la política pública. El hecho de que ya tengamos unos mapas
con usos y aptitudes de suelo, y queremos desde la UPRA convertir al ministerio en un generador de información. Lo nuevo e importante es que en este momento el Ministerio de Agricultura, dentro de su política agropecuaria, ha involucrado la participación de la UPRA y sobre todo pues el tema de definir zonas de aptitud para los principales cultivos que se producen en Colombia. Estas herramientas que genera UPRA son indispensables realmente para hacer una muy buena planeación de las regiones, para lograr avanzar en proyectos en zonas donde tenemos suelos degradados y realmente donde tenemos prioridad de trabajar. Con la información y conocimiento adquirido se llevan a cabo ejercicios de modelación de criterios económicos y sociales, análisis del comportamiento espacial de variables biofísicas. También se puede consultar las zonas aptas por departamentos y municipios. Hoy nos sentimos orgullosos, sabemos que estamos siendo pioneros en el mundo con este tipo de tecnologías. La agricultura 4.0, la cuarta revolución, tiene que llegar. El CIPRA es fundamental para poder hablar del Internet de las cosas y para poder realmente lograr las transformaciones efectivas que queremos dentro de nuestros territorios. Nos maravillamos de lo que avanza UPRA en materia de las tecnologías, del ordenamiento y los insumos para la agricultura. Vengo utilizando la herramienta desde varios ámbitos, desde el ámbito académico. Apoyo pues a la Universidad de Antioquia en la docencia del programa de Ingeniería Agropecuaria, entonces es una herramienta que desde la planificación me sirve muchísimo. Me pareció que es un sistema tremendamente útil para los que somos agrónomos y queremos tener información muy a la mano, rápida, por regiones, es algo bien innovador, o sea, en Chile nosotros no lo tenemos. UPRA. Bueno, entonces tenemos lo macro del DANE, lo micro de UPRA y ahora Juan Manuel Mogollón en su video nos va a mostrar cómo esta información se aplica en el campo con la tecnología que utiliza SAP. Geofencing and strategically placed sensors deliver data that make this farm digitally intelligent. The data is collected and fed to a cloud platform where data is analyzed and can be accessed in real time. An SAP Internet of Things solution that makes farming more efficient. The scanner is the first step in capturing information about how and where the fish are caught. That info enters a secure blockchain. You can prove that your fish come from the right source. Here in this independent laboratory, we test the food safety. The data generated in this laboratory is fed up to the blockchain. It is then available to the premier restaurants and retailers in the United States. I take the responsibility very personally. I never want someone to get sick. Here we are at the finishing plant. The last step before this fish gets to your table. We track every piece of fish. Share that with the people who will end up eating this fish. We have our first look at the new blockchain analytics for the supplier. It pulls up the amount of fish he's caught on every day, how much they weighed, and how much was fair trade. It's a lot of data. This is connected to the SAP blockchain, so only specific suppliers will give access to their specific data. Saya bisa membagikan pekerjaan saya kepada dunia. Yo pongo el código a mi fruta que yo coseché. The codes tell the story of exactly where she and others pick the fruit. Even berries grown in greenhouses are coded to help farmers manage the growing conditions. Tales como la humedad relativa y la temperatura, y monitorear nuestro fertirriego. Ultimately, the QR codes may track all nature-ripe berries from Chile and the rest of the world, all the way to our tables. Running our business in real time has strengthened the integration of Stara with our dealers and the end customer. Cara, esse produtor... Man, this producer, he's a hero.
He feeds the world. We are happy by making this our business. So, I am a happy man. Homem feliz. Se eu quiser dar 2 cliques no meu celular... With just 2 clicks on my phone, I can get information, so I can manage and make decisions quickly. Essa simplicidade... This simplicity will make the company walk really fast. SAP allows us to do it. My life became more peaceful, and I think this is priceless. Bueno, muy bien. Y con estas presentaciones les doy oficialmente la bienvenida a este panel. Empecemos, si quieren, hablando de cómo es esa conversación entre las entidades del gobierno y las empresas para aterrizar la información que ustedes tienen y que se convierta en una herramienta útil para las compañías. ¿Quién quiere empezar? Bueno, no, muchísimas gracias. Creo que el DANE ha tenido una oportunidad maravillosa de trabajar en la construcción y en el fortalecimiento de las capacidades estadísticas con importantes gremios del sector agrícola y pecuario, pero en este caso del sector agrícola colombiano. Particularmente tenemos una operación que trabajamos de la mano con Fede Arroz, que es la encuesta de arroz mecanizado, que es una de las fuentes de información más importantes para las tomas de decisiones en materia de producción y de siembra de arroz en el país, y que al mismo tiempo es la fuente fundamental para definir cuál es el rol que juega el arroz en la generación de valor agregado para el Producto Interno Bruto. Entonces, ahí yo creo que el trabajo de la mano con los gremios, como también lo hicimos con Fede Palma en un proyecto de fortalecimiento estadístico muy importante, es uno de los desafíos más importantes en cuanto a que si nosotros queremos generar información, claro, el DANE ha puesto de su parte en materia de área sembrada, área cosechada y rendimientos, mejorando la cobertura de la encuesta nacional agropecuaria, la ENA. En ese momento, desde 2017, tenemos una ENA con cobertura para 32 departamentos del país. Estamos cubriendo 52.2 millones de hectáreas. Pero una de las preocupaciones que yo tengo, y parte como de la conversación que yo quería tener acá con mis compañeros de mesa en el panel, pero también con los actores del sector agropecuario, es cómo vamos a poder avanzar en ese momento crucial, que es el de cruzar esa información de la encuesta nacional agropecuaria con los importantes registros administrativos que manejan cada una de las agremiaciones del sector agrícola. Yo creo que si nosotros pudiéramos lograr esos puntos de cierre de información, podríamos lograr un mapa mucho más denso de esos rendimientos y sobre todo de aterrizar ese concepto de productividad que todavía no es tan visible en los elementos de información que nosotros estamos construyendo. Entonces, creo que en el primer capítulo fundamental que vieron en nuestra presentación, la ENA requiere que en algún momento nosotros podamos conversar con los gremios agrícolas para tener un cierre y lograr una masificación de la información que, siendo más densa, nos permita acercarnos a temas de rendimientos y de productividad de una forma más certera. Y finalmente, para continuar en la conversación, nosotros creemos que en el tema de precios debemos buscar, y aprovechando que tenemos a un actor líder de la construcción de plataformas digitales, es cómo vamos a acercar a los productores agrícolas la información que nosotros recopilamos en el CIPSA y la información que nosotros recopilamos a través de fuentes indirectas como el índice de precios al consumidor. Yo creo que, por ejemplo, sería muy interesante que todos los agricultores del país tuvieran claro que esa es la primera vez que en todos los 27 centros de abastecimiento en los que se comercializó el mango cayó de precio, ¿sí? Entonces, detrás de ese comportamiento que está reflejado en el CIPSA mensual,
pueden desencadenarse un conjunto de decisiones de mejor aprovechamiento y de optimización de producción para garantizar desde la perspectiva del lado de la oferta de la cadena de valor que los rendimientos y los márgenes de ganancia o de comercialización de estos productos pues garanticen la rentabilidad de las actividades agrícolas. Entonces yo creo que el DANE tiene un aprendizaje institucional muy fuerte de trabajo con los gremios agrícolas, pero creo que hay que avanzar en lo que ahora se ha vuelto un desafío para las oficinas estadísticas, y es cómo hacemos aprovechamiento de los registros administrativos que maneja cada uno de los gremios para que podamos nuevamente, a través de la construcción de plataformas, democratizar ese conocimiento para que los agricultores puedan tomar mejores decisiones. Felipe, me parece interesante que comentes un poco, porque en el plan de desarrollo y el gobierno te ha dejado la tarea, parte de la tarea de unificar esos sistemas de información. ¿Cómo van en esa tarea de poner a dialogar a todo el mundo que tiene información del sector agropecuario? Bueno, primero quiero agradecer esta invitación porque este es el congreso más importante al que asiste la UPRA, y lo digo porque aquí se encuentran nuestros principales usuarios con quienes trabajamos de la mano en los distintos procesos de planificación. La UPRA ha sido, le han sido delegadas funciones del Ministerio de Agricultura, y quiero aprovechar para explicar esa tarea que además quedó consignada en el Plan Nacional de Desarrollo. Los distintos jefes de las oficinas TIC, hoy en ese rol de CIOs, de jefes de la gestión de información y del conocimiento que generan en sus entidades, se pusieron de acuerdo y reconocieron la necesidad de tener un ecosistema de sistemas, se denomina un Sistema Nacional Unificado de Información Agropecuaria y Rural, el SNUIRA. No es un sistema más, lo que pretende es consolidar la infraestructura de datos del sector agropecuario. Es un sueño que llevamos acumulando mucho tiempo atrás. Es ese conjunto de políticas, de normas, de protocolos, para que la producción, la gestión, disposición, análisis de la información goce de estándares, goce de procedimientos claros. Y para ello la UPRA tiene en esa delegación de funciones un rol fundamental. El Ministerio de Agricultura, y con la determinación del ministro Valencia desde el año pasado, incluso vio la necesidad primero de trasladarle todas estas plataformas, esa administración operativa que le genera una carga a la cabeza del sector, que con ese rol de política, de formulación, de seguimiento, de direccionamiento del sector agropecuario le venía generando un gran peso. En una entidad que en estos cortos años, ya vamos casi por los 6, por los 7 años, ha venido llenando ese vacío, porque el problema más que de información es de saber para qué sirve la información. Hoy lo que vemos es que información sí hay, es posible que nos falte alguna, pero no sabemos cómo usarla. ¿Y qué problemas resuelve la información? En eso nos hemos especializado. Lo que hacemos es, a través de procesos de planificación del desarrollo rural, de la planificación del ordenamiento productivo, del ordenamiento social de la propiedad, apoyar al ministerio a que formule mejores políticas con base y sustento técnico, a los entes territoriales, a las gobernaciones, con los departamentos, con las secretarías de Agricultura, en esos planes de ordenamiento productivo y ordenamiento social de la propiedad, y con los gremios, por lo cual este evento pues reúne a esos usuarios fundamentales sin los cuales no llevaríamos a cabo y no sería posible nuestra labor, no tendría sentido. Acompañamos a los gremios justamente en esos procesos de planificación, por lo cual se requiere información, pero además de acceder a la información hay que saberla analizar, hay que saber en dónde está ubicada. Nosotros en estos años hemos recurrido a más de 29 acuerdos de acceso de información, en más de 340 fuentes distintas, y estamos llegando casi a 3.000 conjuntos de datos. Pero el objetivo no es ser un data center, el objetivo no es ser el repositorio del sector agropecuario, sino es tener la capacidad instalada para que la gestión pública tenga, de la mano de los gremios y de los departamentos, los mejores elementos para tomar decisiones. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Luego de que se ha tomado esta determinación por parte del ministro, luego de una consultoría que con el apoyo del Banco Mundial y de la FAO han definido una hoja de ruta para los próximos 5 años,
fue expedida la resolución 299 del 13 de septiembre de este año, en donde ese Sistema Nacional Unificado, lo que consolida la IDE sectorial, y además del SIGRA, del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo Agropecuario, que se encuentra en este momento próxima a su implementación con recursos del Fondo de Prosperidad británico y con la CAF. Vamos a desarrollar uno de esos primeros módulos que tiene que ver con el componente agroclimático, muy de la mano con el IDEAM. Avanzamos en el tema sanitario, por supuesto, con el ICA. Otras plataformas como Agronet, como el CIPSA, como ya lo mencionaba Juan Daniel, esa operación tan importante, esa captura de las centrales mayoristas en más de 62 plazas en todo el país, viene siendo recogida, viene siendo capturada y se entrega al Ministerio. A partir de entonces será, digamos, dispuesta a la UPRA, y para ello hemos reactivado la mesa de estadística sectorial. Va a ser convocada el próximo 28 de noviembre y esperamos tener una participación importante de los delegados de cada uno de los gremios. Eso nos va a definir qué información y para qué se necesita la información. Quiero, solo para terminar de reseñar, dentro de las otras tareas que tenemos, las evaluaciones agropecuarias, que también gozan de una digamos, deficiencia en el sentido de capturar más de 60 datos, pero solo se usan 4. Allí tenemos todo por aprovechar en estas evaluaciones que por consenso se vienen haciendo, no muchas veces se disponen de manera oportuna. Debemos hacerlo mucho más eficiente, es decir, en menor tiempo, con menos recursos y de manera más oportuna. En esa mesa, ¿quiénes van a estar sentados? En la mesa estadística sectorial. La mesa de estadística hace parte del Plan Nacional de Estadística a cargo del DANE, pero la convoca el Ministerio de Agricultura. La Secretaría Técnica está a partir de ahora a cargo de la UPRA y participan tanto entidades del sector agropecuario como gremios. Okay. Quiero plantearle a Juan Manuel una pregunta que planteaba Felipe ahorita, y es ¿qué hacemos con esta información? Y desde la SAP me gustaría saber qué han hecho ustedes con esa información y cómo podemos, si hay casos específicos que le hayan permitido con estos datos a una empresa mejorar productividad. Gracias, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. La información hoy en día, frases que oímos, pero que yo creo firmemente en esto, el nuevo oro y el nuevo petróleo del siglo XXI es la información. Sin embargo, comparativamente hablando, Colombia frente a economías o países parecidos, como es el caso de Chile o como es el caso de Argentina o Brasil, Indonesia está más lejos, pero lo veíamos en el video, cuando se analiza la industria, todo el sector agropecuario, el tamaño de la industria y el nivel de inversión en tecnología general como porcentaje de los ingresos, países como Chile o Argentina invierten el doble de lo que se está invirtiendo en Colombia, lo cual debería ser un llamado de atención, por un lado, teniendo en cuenta los requerimientos de la industria en cuanto a aumentarle el nivel de productividad de manera radical con el fin de poder competir en un mundo donde la población crece al nivel que todos conocemos, sabemos para dónde va y estamos viendo ese nivel de inversión en otros lados. ¿Cómo aprovechar la información? Me gustaría mencionar un paso previo antes de, hemos hablado y oímos hablar de cosas como plataformas de tecnología. Y la palabra plataforma tecnológica se presta a muchas interpretaciones, porque hay muchas tecnologías que se pueden clasificar como plataforma. Y en ese sentido, una plataforma, me gustaría hacer un resumen, cómo lo percibimos nosotros, independientemente de la marca, insisto. Una plataforma es algo que permite acceder a la información
de manera ágil, rápida, no importa la tecnología que se use en una entidad gubernamental, en un gremio o en una empresa. Y como plataforma debe proveer dos cosas: dejarme suministrar información y dejarme extraer información, y que la plataforma enriquezca ese proceso de manera tal que agregue valor. Ahí podemos hablar de tecnologías nuevas, que en el mundo de tecnología somos muy buenos para poner títulos fastuosos a cosas que existen desde hace tiempo, pero lo que ha cambiado es el nivel de acceso a ellas y cómo se reducen los costos. Tener sensores, como veíamos en el video, en peces, en frutas, ahora lo decimos Internet de las cosas, pero el nivel de costo se ha reducido de una manera tal que ya hay más sensores que humanos. Estamos hablando que en el mundo entero existen alrededor de 10.000 millones de sensores ya que ofrecen una información que permite mirar cosas que vamos a ver. Y el otro tema es el famoso blockchain. El famoso blockchain no es nada distinto a un notario público digital, que es incorruptible, la información no se puede modificar y da unas garantías a cosas como las que veíamos en el video. Garantizar certificado de origen a través de la combinación de sensores y blockchain lo podemos hacer. Poder garantizar por dónde ha pasado y qué ha transcurrido desde que, por ejemplo, un pez salió del océano hasta que llega a la mesa. Esa información va quedando registrada y puede ser muy importante para distintos tipos de consumidores. Eso, digamos, por un lado. Pero en general precisamos entender que en el mundo de hoy, para ser más productivos, para tener mayor control, para hacer análisis predictivo y para aumentar la productividad, la información y las tecnologías que tenemos hoy permiten hacer eso, y no es algo delegable al CIO. El CIO tiene que ayudar a producirlo, pero es una responsabilidad del director ejecutivo, del presidente, del gerente general, de entender cómo sacarle mejor provecho a esa información y tomar decisiones basadas en eso. Y ahí, volviendo a lo que arranqué, países amigos, cercanos nuestros, nos llevan un poco la delantera. Sí, y quería preguntarte, Juan Manuel, ¿por qué en Colombia hay ese menor nivel de inversión que han identificado ustedes? ¿Es un tema de costos? ¿Es un tema de formalidad? ¿Qué le dicen los empresarios de por qué no? Es un tema que en el mundo de tecnologías conversamos y analizamos mucho. Una teoría es que durante mucho tiempo fuimos una economía cerrada. Otra teoría es en las épocas duras de los 80s y los 90s, tratamos de concentrarnos en lo básico y no invertíamos en el valor de innovación. En el mundo de hoy la innovación hace toda la diferencia, pero es un camino y toma tiempo. Alguna vez leí un académico que decía que Dios pudo hacer el mundo en 7 días porque no tenía base instalada y no tenía que lidiar con fases, con realidades existentes, que así cualquiera crea algo en 7 días. Por eso es importante y urgente empezar ya, así sea en proyectos embrionarios, pero que nos permitan aprovechar esto. A Juan Daniel y a Felipe quería preguntarles de la información que tienen en este momento sus plataformas. Es información que la gente puede consultar, qué tantos datos abiertos hay y qué tan amable es para el pequeño agricultor o para los expertos incluso navegarla y tomar decisiones con base a ellas. ¿Quién quiere empezar? Es uno de los elementos que constituye un desafío a la hora de divulgar la información que nosotros recopilamos a nivel de unidades productivas agropecuarias, por ejemplo en la ENA. Nosotros estamos en un proyecto de poder establecer cuáles pueden ser unos criterios de anonimización mucho más sofisticados que nos permitan presentar los datos de la ENA de forma más desagregada, pero
Nosotros, como tenemos una responsabilidad que es el concepto de reserva estadística, nosotros no podemos desagregar los datos que son muy asimétricos en el caso del sector agropecuario a un nivel de individualidad que permita la identificación de esas fuentes o de esas unidades productivas agropecuarias. Yo creo que ahí estamos trabajando nosotros. Por ejemplo, ya pudimos, somos la primera oficina estadística de América Latina que publica los datos del censo de población y vivienda completamente anonimizados a nivel individual. Creemos que con la ENA vamos a hacer un proyecto y con el trabajo que estamos haciendo con el Ministerio de Agricultura y Colciencias para poder revelar esa información con unos niveles de anonimización muy importantes, pero nuevamente esos elementos son elementos que van a permitir un acceso de usuarios especializados para asesorar decisiones estratégicas, pero una de las apuestas que nosotros tenemos en el mediano plazo en el DANE es poder poder democratizar alguna información, en este caso la información de precios, para que pueda llegar no a través de plataformas completamente digitales, sino a través de mensajes de texto, ¿por qué no?, a todos los pequeños agricultores del país, para que puedan saber en ese momento cómo se están distribuyendo o cómo se están comercializando los productos que ellos están cultivando en sus unidades productivas agrícolas. Entonces yo creo que el tema de información en el sector agropecuario requiere dos acciones estratégicas. Una, la de desagregación para establecer decisiones estructurales y estratégicas que en ese momento, por ejemplo, el tema del empleo en el sector agrícola es fundamental, ha sido un año crítico en materia de disminución de población ocupada y esa desagregación nos puede permitir algunos análisis y algunas conversaciones, pero el otro elemento del avance en divulgación de información en el sector agrícola está asociado con la democratización, cómo vamos a poder empoderar a los dueños de esas unidades productivas agropecuarias a que puedan utilizar esa información para tomar mejores decisiones. ¿Y qué se requiere para llegar ahí? O sea, ¿qué nos falta o qué pasos tenemos que dar para que un agricultor en San Juan del Cesar pueda recibir en el mensaje de texto a cuánto están vendiendo el litro de leche? Bueno, en ese punto de democratización, por invitación del ministro, estamos suscribiendo un convenio piloto con Corabastos, ¿sí?, para poder eliminar la duplicidad de recolección de información, porque lo que sucede en Corabastos y sucede en muchos centros de abastecimiento es que la administración del centro de abastecimiento recoge los mismos precios que recoge el CIPSA. Entonces lo que queremos es establecer un ambiente de neutralidad para recoger una sola fuente y los recursos que de pronto se estaban desperdiciando haciendo doble recolección los podamos introducir a una bolsa o trabajar con Felipe, que ahora tiene su sistema de información agropecuario, para obtener unos recursos y que podamos tener o adquirir un lote de mensajes de texto, una licitación de lotes de mensajes de texto, para que aplicando la georreferenciación de esos centros de abastecimiento con la georreferenciación que tenemos a través de la ENA podamos mandar mensajes inteligentes y es que al agricultor le llegue los precios de esos 5 productos que está cultivando y no el listado de 400 productos que no va a poder entender en un mensaje de texto. Entonces, uno de los proyectos importantes que tenemos es trabajar el otro año en esa consolidación. Ya tenemos el convenio suscrito con Corabastos y ver cómo vamos a avanzar con otras centrales de abastecimiento en el país para democratizar al menos la información de precios. Nosotros en EUPRA hemos tenido la siguiente experiencia en materia de gestión de información. Nosotros nos hemos dado cuenta que nuestros emprendedores en el campo, que nuestros campesinos y quienes quieran desarrollar proyectos en el campo, más que información, necesitan tomar decisiones y resolver problemas. En comienzo caímos en la trampa de la información y quiero decir, asumiendo que hacía falta información, llenamos vacíos de información
Y es así como hemos generado cantidad de datos, cantidad de capas, cantidad de cartografía muy importante, muy interesante. Y nuestro sistema de información se convirtió, lo voy a decir, es una manera también con la que con el equipo lo discutimos, en una especie de egoteca. Nos daba gusto ver esa cantidad de capas, pero cuando hacíamos los análisis de consumo, qué tráfico generaba esa información, realmente era muy poco. Entonces, hemos venido adoptando lo que se denomina el diseño centrado en el usuario. Es decir, pensando en qué problema necesita resolver nuestro usuario. Muchos de ellos que están aquí presentes. Entonces resulta que habíamos evaluado más de 153 alternativas productivas en todo el país con el apoyo de las secretarías de Agricultura, de las gobernaciones, con los gremios. Y cuando lo fuimos a disponer nos dimos cuenta que la mejor forma no era el listado largo de alternativas, sino la pregunta que desde el comienzo siempre nos hacían, y era: todo eso está muy bien, pero yo quiero saber es en determinado punto qué puedo cultivar. Es así como se desarrolló una función en el CIPRA que es aptitud por punto de interés. Y eso generó un gran tráfico, eso empezó a resolver, se empezó a entender. La Comisión de Crédito vio en este tipo de información la posibilidad de orientar de manera más estratégica los recursos públicos que apoyan, digamos que con recursos públicos se apoyan en su momento como el LEC o como el ICR y algunos de los programas del Ministerio de Agricultura. Entonces, como agricultura por contrato, como los que ha mencionado el ministro, como el incentivo al seguro agropecuario, de manera que la información ya trascendió a la toma de decisiones, de manera que la definición con toda esa información de la cancha al sector agropecuario, que es la frontera agrícola, también ha generado un ámbito que contribuye a reducir esa incertidumbre al momento de tomar decisiones. Entonces, en lo que nos encontramos ahora con esta nueva delegación, que por supuesto no nos exime de seguir respondiendo y atendiendo las tareas que hoy venimos asumiendo, los procesos de planificación con gremios y con departamentos, con las agencias y con las entidades del sector agropecuario, se suma ahora la de producir información. Esa tarea que venimos emprendiendo, pues depende mucho, por supuesto, del ministerio y de la manera en la que ayude a orientar y a organizarnos al interior del ministerio, pero de nuestra parte en ir adquiriendo esa capacidad, de garantizar esa capacidad instalada en el ministerio. Y quiero hacer una última reflexión también en cuanto a la información, porque yo vengo de una entidad que en su momento generaba muchísima información para distintos sectores. En el Instituto Geográfico en su momento nosotros nos dábamos cuenta cómo distintos sectores le apostaban a la producción de información, sector minero energético, de hidrocarburos, el sector ambiental, pero muy poco en el sector agropecuario. Cuando llego al sector agropecuario y nos damos cuenta que hay tales requerimientos, tal necesidad, debemos reconocer que si no se produce información es porque pues, no se dedican los recursos o porque no se le da la relevancia al tema, pero ya hemos visto la utilidad que es tener y saber generar y saber usar y consumir la información. Esa trampa de la información a la que me refiero es a la infoxicación. No se resuelve nada entregando y disponiendo teras o gigas de información que no se saben usar. Se contribuye con la toma de decisiones, con los problemas, poniéndonos en el papel de quien necesita la información para tomar decisiones y hacerlo de mejor forma. Es ayudar a resolver sus problemas de mejor forma. De manera que en nuestro caso nos encontramos ante un desafío enorme al que por supuesto y estamos tanto comprometidos como seguros de saberlo corresponder. De acuerdo, y algunos ejemplos específicos en Colombia o en países cercanos donde hemos visto que este tipo de aprovechamiento de esa información que se está produciendo existe. Un caso nuestro, bien conocido, la Federación de Cafeteros, el portal de información han absorbido un montón de información, pero la hacen digerible al cafetero. Y no solamente digerible en dos dimensiones. Primero, que desde cualquier celular, flecha, puedes acceder a la información. Y segundo, que se preocuparon por entender qué información es tangible le hace la diferencia a un caficultor pequeño en su realidad. Cuándo sembrar, dónde sembrar, cuidado con esta plaga, cuáles son los precios,
ese tipo de cosas son muy valiosas. Cenicaña también vemos haciendo un análisis predictivo con todo el tema de algoritmos predictivos y de machine learning muy interesante. Esto desde la perspectiva del productor. Desde la perspectiva del consumidor hay una empresa muy innovadora colombiana, una startup que se llama Frubana, que le presta información a las cadenas de restaurantes y a los restaurantes en tiempo real de dónde pueden obtener mejores precios de qué. Empezaron hace 4 meses, ya están llegando a los 1000 clientes, lo que quiere decir que hay apetito por este tipo de información y la pueden hacer. Y en el caso de Argentina, la ACA, que es la Asociación de Cooperativas, ha hecho algo muy interesante en agregar información de distintas fuentes. El equivalente al DANE argentino, el equivalente a la UPRA argentino y a otras fuentes de información, pero igual con el propósito de hacer digerible la información. Porque si a cada una de nuestras empresas nos queda el reto y el desafío de analizar toda esa información, agregarla y hacer sentido de ella, pues no vamos a hacer nada productivos. Ese es un ejemplo que yo creo que vale la pena analizar. El tiempo es el peor dictador, aparentemente. Me gustaría saber si en el público hay alguna pregunta para nuestros panelistas, para aprovechar que están acá y hacérselas. Bueno, todo quedó claro, aparentemente. Sí, Juan Daniel. No es tanto una pregunta, pero sí una cuña publicitaria de una intención que nosotros tenemos en el DANE, y creo que es precisamente en este momento en que tenemos que sentarnos a analizar en detalle las cifras de empleo en el sector agropecuario. ¿Sí? Hay gente que dice que no les cuadran las cifras, y esta mañana se escuchó que no cuadraban las cifras de empleo con las de crecimiento, pero siendo muy objetivos, de las últimas 12 realizaciones de crecimiento mensual del sector agropecuario, 7 han sido altamente negativas. ¿Sí? Y el empleo está cayendo al 3.9%, que no cayó a ese nivel ni en 2013 ni en 2014, que fueron momentos que ustedes saben que la situación del sector agropecuario estuvo complicada. Entonces, los datos sí cuadran, pero es importante poderlos ver en mayor detalle. Nosotros vamos por iniciativa del señor presidente, vamos a hacer unas mesas sectoriales de empleo para mostrar la información de una forma más desagregada, porque con esa información es que ustedes van a poder efectivamente orientar algunas políticas públicas que sean relevantes para que el campo crezca y pueda generar empleo. Recuerden que de los 22 millones de ocupados que tiene el país, 3.5 millones los ponen ustedes, ¿sí? Y entonces lo que esté sucediendo en el sector agropecuario en materia de empleo es fundamental para todo el país y para toda la economía. Y qué bueno poder conversar en detalle sobre lo que está viendo el DANE en sus encuestas sobre el comportamiento del empleo y el mercado laboral, que creo que sería un aporte muy grande que le haríamos no solo al gobierno para orientar mejor su política pública agropecuaria, sino también al país y a la sociedad, porque estaríamos generando bienestar en esos 3.5 millones o por qué no más ocupados que podemos tener en el campo. Juan Daniel, pero me gustaría saber a priori con la información que tienen ya si hay alguna explicación o algunas hipótesis de qué es lo que está pasando en el campo en materia de empleo. Nosotros estamos viendo que los procesos a partir de, nuevamente, estas no son las fotos llamémoslas no de alta calidad, pero sí de alta precisión que tienen ustedes, ¿sí? Pero lo que nosotros sí estamos viendo a través de la lectura de contabilidad nacional del comportamiento del mercado laboral
es que los procesos de producción agropecuarios están necesitando cada vez menos gente, es decir, que ha habido tecnificación, que ha habido optimización de procesos, que ha habido también disminución de la actividad, que se ha visto reflejada en una disminución del empleo, pero cuando se está generando actividad entre 2015 y 2018, lo mostrábamos en un Consejo de Ministros, ya va a ser hace un mes, que efectivamente en el campo se están requiriendo menos personas para generar el mismo valor agregado que nosotros vemos a través de las cuentas nacionales. Entonces, esa observación genérica que nos aproxima a una situación estructural detrás de la coyuntura en donde de pronto las condiciones económicas de rentabilidad para el campo no pueden estar en su nivel óptimo, pues hay que leerla, porque si verdaderamente lo que estamos viendo es un cambio estructural en el modo de producción agropecuario, tenemos que buscar no necesariamente sembrar más, que es importante, pero también pensar en cómo vamos a reconvertir las competencias de esas personas que están en los pequeños municipios y en la zona rural, que necesitan ganar su sustento y por consiguiente necesitan establecer otras actividades económicas para que puedan tener unas condiciones de vida adecuadas. Y con mira, este panel nos plantea una gran paradoja, y es que al tener más información y más capacidad de predicción, probablemente tendremos necesidad de menos personal en las unidades productivas. Para finalizar, me gustaría que cada uno de ustedes compartiera con el auditorio una reflexión final y que desde sus respectivas entidades recomendara a nuestro auditorio una herramienta fundamental dentro de sus entidades para consultar y poder tener una mayor productividad en el campo. Bueno, nosotros nos hemos dedicado este año a promover mucho una herramienta que hemos venido consolidando y que es tal vez una vitrina virtual, y lo llamamos el primer geovisor, porque cuando la lanzamos nos dimos cuenta que no había otra más dentro del sector. En otros sectores ya existen. El sistema de información para la planificación rural agropecuaria. Ustedes ponen en Google CIPRA y van a encontrar una plataforma que de entrada les va a mostrar la frontera agrícola nacional, y pues invito que nos acompañen en el stand. Allí podemos presentarles en detalle cómo opera, sobre todo porque toda esta es información oficial, todo se ha hecho con el rigor y con estándares técnicos que ofrecen a nuestros usuarios la posibilidad de consultar más de, bueno, vuelvo y digo 300 mapas, pero son servicios de información en toma de decisiones. Ahí están consignados resultados de ejercicios de planeación como el mapa, por ejemplo, de cuáles son las zonas con potencial de irrigación, cuáles son las zonas en donde se da o no el mercado de tierras, cuáles son las zonas hacia donde orientar los programas de formalización. Y dentro de la frontera agrícola, como ya lo mencioné, a nivel nacional más de 30 sistemas productivos que con muchos de los gremios que nos acompañan hemos elaborado, que se pueden consultar, descargar, están allí sus memorias técnicas. En fin, está, digamos, consolidando esa vitrina y que consume información y que puede ser también consultada remotamente. Ahora, con las otras plataformas y con los otros sistemas y las otras herramientas, pues vamos, eso sí, a garantizar que haya plena interoperabilidad, pero seguirá siendo para nosotros el CIPRA esa entrada. Ahora que estamos próximos al desarrollo, a la implementación del sistema para la gestión del riesgo agropecuario, que si bien es fundamental para el incentivo del seguro agropecuario, esperamos tener esa plena, digamos, interacción para nosotros fundamental en los procesos de planificación, como lo hemos hecho en el reciente tiempo, para el caso de la madera, cómo estimular el desarrollo de plantaciones forestales para la producción de madera. Ahora mismo que estamos culminando estas etapas también de formulación del Plan Nacional de Ordenamiento para la producción de arroz, con obviamente FEDEARROZ. Lo propio estamos iniciando para el caso de la ganadería
bovina para la obtención de leche, para la obtención de carne, y seguramente en un futuro no muy lejano el Ministerio nos ha pedido que hagamos lo propio para la producción de papa. Dejo allí con estos anuncios de la tarea y del rol que tiene ahora la UPRA. Juan Manuel. Yo cerraría como empecé. Países vecinos como Chile y Argentina, el sector agropecuario de esos países invierten el doble en tecnología que lo que invertimos nosotros en Colombia, y pienso que eso es un llamado de atención. 2, no delegar en el área de tecnología la estrategia de aprovechamiento de la información. El análisis predictivo es lo que en el mundo de hoy hace la diferencia en muchos casos. Otra frase bastante usada que hay por ahí que dice que a toda industria le va a llegar su Uber, cambiando las maneras como se hacen las cosas. Eso ya está pasando y hay que empezar ya. Pero tercero, no hay que empezar con los megaproyectos. Empecemos entendiendo la tecnología, haciendo proyectos pilotos, embrionarios que nos permitan entender el potencial que esto tiene, pero mi invitación es que se haga eso temprano, ya, y por supuesto pues estamos a su disposición para ayudarlos. Juan Daniel. Yo creo que uno de los últimos elementos en el tema del panel de rentabilidad con información es cómo todas las entidades del gobierno se van a articular para que en la masificación del Internet en zonas rurales, el Internet se use para eso, ¿sí? En mi vía pasada de consultor estuve revisando un programa de masificación de 10.000 telecentros en zonas rurales del país e hicimos un análisis de tipo de tráfico y el 80% del tráfico era Facebook e Instagram. Entonces, Dios mío, todos los recursos que invierte el gobierno para poder garantizar la masificación del Internet, para masificar el uso de Facebook, pues no debería suceder. Entonces, es importante que el gobierno actúe y actuemos articuladamente para que en esa política de masificación de Internet en zonas rurales, pues esos centros de Internet sean esos centros de conocimiento para tener acceso al sistema de información de la UPRA y para poder tener acceso al CIPSA de forma amigable y garantizar que la tecnología pueda ser utilizada para tomar mejores decisiones en el campo colombiano. Bueno, a Juan Daniel, Juan Manuel y Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias por estar atentos a este panel. En últimas, como dice Juan Manuel, a toda industria le llega su Uber y lo importante es que tenemos herramientas varias para poder hacer de la información un área del negocio agropecuario importante que ayude a mejorar la productividad en el campo. Yanela, muchísimas gracias.